Generalmente empleamos el lenguaje como un vehículo descriptivo, básicamente con afirmaciones, pero el no es parte de nuestro día a día. Por lo tanto, nos podemos cuestionar o plantear qué pasa en el lenguaje con ese no, con esa negación. Pasan muchas cosas, ¿sí? Y es una palabra tan inocente, ¿no? Tan cortita, 2 letras, una sílaba, ¿no? Apenas tenemos que mover la boca y tal vez uno puede no prestarle mucha atención, pero hacemos tanto con el no, ¿no? Es la palabra que nos permite prohibir ciertas cosas, nos permite negar ciertas cosas, nos permite contradecir a aquel con el que no estamos de acuerdo, ¿sí? Hacemos un montón de cosas con el no. Y ese no que utilizamos no es caprichoso y en general, como el resto de los elementos del lenguaje, no suceden en un vacío contextual, situacional. Me voy a permitir una pequeña anécdota casera, ¿sí? Yo tengo un hijo que está ahora a punto de cumplir 3 años, ¿sí? Y como todo niño de esa edad es excesivamente bípedo, ¿sí? Y anda por todos lados pululando y a veces se mete en lugares donde no tendría que meterse, ¿sí? A veces está a punto de meter los dedos en el enchufe y yo le digo, ¡no! ¡Pará! Y ese no, pará, ese no se está concatenando con la suspensión de una acción. Él entiende que esa acción que estaba llevando adelante debe frenarla. El no es un vehículo potente para modular la conducta, es una de las pistas que tenemos en lo cotidiano para que ciertas acciones, incluso ciertos pensamientos, incluso ciertos sentimientos, estados que podemos estar experimentando, hallen un freno. Por lo tanto, es tremendamente importante. Sin embargo, una cuestión que nos podemos plantear ahí también es qué sucede en el cerebro frente al no, a la negación. Manolo, quizás nos puedas ayudar con... Quizá la anécdota del no que se le dice al niño pequeñito, ¿no? Que todos los padres lo hacen y los niños lo entienden perfectamente muy pronto, es un uso pragmático muy temprano que está ligado a la prohibición, pero la prohibición de una acción física, de una acción motora. Entonces, probablemente el no funciona como una señal física de stop. Igual que cuando vemos una señal de tráfico o alguien que nos para nuestro movimiento, etc. Como tal señal de stop, pues nos da una pista en el sentido de que quizá la negación reusa mecanismos de la inhibición, mecanismos cerebrales de la inhibición. Los mecanismos cerebrales de la inhibición son bien conocidos. La inhibición es otra de las funciones fundamentales del cerebro humano y del cerebro animal, porque es muy adaptativo de tener una conducta, cambiar de idea, porque eso nos impide a veces meternos en líos, por así decirlo, ¿no? Evitamos peligros, etc. Y es muy probable que la negación esté reutilizando, el cerebro inhibidor esté siendo reutilizado en la negación. De hecho, hay algunas pistas. Por ejemplo, hay estudios ya bastante antiguos, conductuales, que miden simplemente tiempos, en que se observa que cuando aparece un no, la palabra negada está menos accesible en nuestra mente, menos accesible en la memoria, ¿no? Por ejemplo, María compró galletas, pero no turrón. Pues la palabra galletas, que está afirmada, compró galletas, está más fácilmente recuperable en la memoria que la palabra turrón, que ha sido negada. Y eso está demostrado, ¿no? Entonces, quizá haya un mecanismo inhibidor ahí funcionando. Y nosotros lo probamos directamente con técnicas neurocientíficas. Lo que hacíamos era registrar electroencefalografía, EEG, mientras los participantes entendían oraciones afirmativas y negativas. Siempre hay que comparar algo con algo, ¿no? Oraciones afirmativas del tipo de estás escribiendo, o negativas de no estás escribiendo. Y comparábamos esos dos tipos de acciones mientras registrábamos la actividad cerebral. ¿Qué tipo de actividad cerebral? Bueno, pues como siempre hay algún tipo de marcador, de signatura cerebral asociado a función específica. En el caso de la inhibición motora, cuando yo me detengo ante una señal de stop, por ejemplo, en el caso de la inhibición se sabe que hay una modulación de ciertas ondas cerebrales que se llaman ondas teta y ondas delta, son ondas de baja frecuencia frontocentrales, y estas ondas incrementan su intensidad. Bueno, pues nosotros comprobamos que
con un paradigma experimental que no voy a detallar, que cuando se entendían oraciones, frases de tipo negativo, también se producía la misma modulación de ondas teta y ondas delta que ante una acción de detener o una inacción, mejor dicho, una stop ante una señal de stop o de no go. Y por lo tanto hay un indicio ahí directo de que hay un reuso, como decíamos, de los mecanismos de inhibición motora o de control inhibitor que se aplicarían a un mecanismo lingüístico que es, por otra parte, gramatical, ¿no? Recuerdo la primera vez que leí esos artículos que hicieron con tu grupo, Manolo, y me parecieron fascinantes. Y una de las razones por las que más me interesaron es que, a diferencia de otros estudios sobre los vínculos entre lenguaje, cerebro y cuerpo, las palabras claves, en este caso el no, la negación, no aluden a objetos concretos del mundo, ¿no? Cuando uno piensa en sustantivos, ¿no? Hay cosas que son nombradas, ¿sí? Cuando uno piensa en los verbos de acción, hay eventos que tienen un correlato físico, ¿no? Que son nombrados, que son denotados. Pero la negación es distinta, es abstracta. No hay una cosa, un referente al cual la negación aluda per se, de por sí. ¿Qué implica esto? O sea, ¿hay alguna reflexión que uno pueda derivar de este carácter distintivo de la negación? Efectivamente, esto da motivo a bastantes reflexiones, incluso lógico-filosóficas, ¿no? De hecho, la negación se considera tradicionalmente como un marcador lógico. Y los críticos de la corporeidad del lenguaje muchas veces utilizan precisamente la negación como un contraejemplo de allá donde este enfoque no llega, ¿no? Y yo creo que las investigaciones que están ahora en marcha están justamente reincorporando o incorporando la negación al marco general, de la corporeidad del lenguaje o cerebro, porque estamos viendo que un mecanismo sensoriomotor como es la inhibición está siendo reutilizado, se reusa, se recicla en la negación, que es un marcador gramatical supuestamente muy abstracto, ¿no? Entonces, yo creo que esto está claro si pensamos que la inhibición en sí misma, la inhibición motora, está estrechamente vinculada con la acción, es algo corpóreo. Uno inhibe conductas motoras como en el caso de Alan cuando se detiene ante un no, y esa inhibición motora pues, está estrechamente vinculada con la acción en el curso de nuestra vida cotidiana. Y es, por tanto, un mecanismo fuertemente corpóreo, cerebral corpóreo. Y la negación lo está reutilizando, por lo tanto, una vez más, el enfoque corpóreo asume una explicación razonable para este fenómeno.